¿Alguna vez te ha visitado alguna persona bien vestido, con corbata, camisa blanca, Biblia en mano, diciéndote: Dios te bendiga, mi hermano? Queremos predicarte el Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, yo sé, al igual que tú, también yo he recibido esta clase de personas, pero en mi canal yo he hecho toda una serie desmintiendo todas sus enseñanzas. Bueno, algunas enseñanzas, porque son demasiadas que tienen falsas enseñanzas. Me estoy refiriendo a la iglesia mormona, a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hay una enseñanza de ellos que es muy, pero muy, dije la palabra muy, peligrosa. Y es acerca del bautismo. Se supone que el bautismo no debería ser una doctrina mayor, pero como ellos la catalogan, es una doctrina mayor. Y te voy a explicar el porqué. Ellos hablan del bautismo de los muertos. Este tema, el bautismo de los muertos, no es doctrina fundamental, de hecho no es doctrina bíblica, y a continuación voy a desmontarte la teoría. En primera instancia, quiero mostrarte lo que los mormones creen de su misma boca. Así que observa este video. Jesús demostró su compromiso de obedecer todos los mandamientos de Dios cuando Él fue bautizado. Enseñó que el bautismo es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿y las personas que mueren sin ser bautizadas o sin saber de Jesús? ¿Cómo pueden salvarse? Felizmente, Dios nos ama y nos da la manera en que todos podemos recibir todas sus bendiciones, aún después de morir. En el templo se llevan a cabo bautismos y otras ordenanzas esenciales a favor de quienes han muerto sin recibirlas. El apóstol Pablo habló en la Biblia del bautismo por los muertos, y los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días seguimos esa misma práctica en los templos hoy mismo. Así es como lo hacemos. Estudiamos nuestra historia familiar para encontrar nombres de parientes que murieron sin ser bautizados y nos bautizamos por ellos en el templo. Ese servicio se ofrece con amor, y porque creemos que la vida continúa después de la muerte, también creemos que quienes han muerto saben de ese bautismo y pueden decidir si lo aceptan. Los bautismos por los muertos son una oportunidad para que recordemos y sirvamos a otros, y entender y conocer mejor al Salvador al hacer por otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Si los mormones creen que una persona fallecida, yo me bautizo por él y yo puedo redimir de sus pecados, perdonar sus pecados y salvarle a esa persona. Es decir, que puedo transferir mi justicia hacia ese individuo y salvarlo. Para esto ellos se basan en un texto de la Biblia. Primera de Corintios 15:29 dice: por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si los muertos de ninguna manera resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por ellos? Utilizan este texto para apoyar esta idea, pero no solamente este texto, sino que también se apoyan en enseñanzas de Joseph Smith y de otros profetas y de sus profetas. Dicho en la Doctrina y Convenio, páginas 128, 15 y 18, donde hacen alusión al bautismo por los muertos como redención. Antes de yo explicarte el texto, quiero decirte algunas implicaciones. Es decir, si yo creo que el bautismo de los muertos es verdad, tiene algunas implicaciones. Yo te traje 5 implicaciones que esto tiene si fuera cierto. Bienvenidos mis amigos hermanos, bienvenidos a tu canal bíblico. Qué gusto recibirte aquí. Si tú no te has suscrito, por favor te motivo a que te suscribas al canal. Te motivo a que compartas esta enseñanza si te pareció interesante. Te motivo a que des un like, que dejes un comentario, que nos hagas preguntas. La forma de apoyarnos en este canal es compartiendo si te gusta el contenido. Y no solamente compartiendo el contenido, sino que también compartiendo la idea que estamos transmitiendo. Así que si estás de acuerdo, según la palabra de Dios, compartamos esto. Pues si yo decía que en 1 Corintios 15:29 hay varias implicaciones. Número 1, si verdaderamente el bautismo por los muertos fuera cierto,
Entonces, estaríamos diciendo que el bautismo justifica al pecador. Es decir, el sumergirme en las aguas justifica, es el acto de justificación. El acto de justificación lo que significa es el acto de adjudicarme la justicia a mí. Es decir, que el bautismo me justifica. Entonces tendríamos problema con Romanos 3:23, que dice que en cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también Romanos 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero también Romanos capítulo 3, versículo 24-26, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esto es una verdad que no solamente está fundamentada en dos versículos que te acabo de mencionar. Aquí debajo te voy a dejar todos los versículos que hablan de que tú y yo somos justificados mediante la fe. Que la justicia se nos amputa mediante la fe, no mediante el bautismo. Entonces la primera implicación es que si el bautismo de los muertos es verdad, entonces la salvación o la justificación, que vendría siendo lo mismo, viene a través del bautismo, lo cual la Biblia nos enseña que es únicamente por medio de la fe. Por creer tú y yo somos justificados, no creer cualquier cosa. Para eso tendríamos que hacer otro contenido. Pero la Biblia nos enseña que es mediante la fe que tú y yo somos justificados. Segunda implicación: si el bautismo de los muertos fuera cierto, entonces la justicia puede ser transferida. Aquí hay un hilo conductor de pensamiento, porque en verdad la justicia puede ser transferida en el sentido de salvación. Es decir, si yo fuera una persona justa al 100%, si yo fuera bueno al 100%, si yo hubiese obedecido los 10 mandamientos, si yo por mi propia fuerza pudiera salvarme, entonces yo pudiera transferir mi justicia. ¿Pero cómo? Muriendo, sacrificándome por ti, dando mi vida por ti para que mi justicia sea imputada, sea agregada a ti, que era lo que ocurría con el cabrito, se escogía un cabrito, un carnero, se sacrificaba, virgen por cierto, que era sin mancha, se sacrificaba para que su justicia sea transferida a mí. Ahora, el problema es que está diciendo, los mormones están diciendo que si mi familiar muere, yo puedo transferir mi justicia hacia ellos. Es decir, yo me bautizo para salvarle a él, le estoy transfiriendo mi justicia para que él sea salvado. Entonces, estoy poniendo a Cristo de lado. Cristo no es el sustituto, yo soy el sustituto. Pero una pregunta: ¿yo necesité un sustituto para mi salvación? Sí. Por tanto, la justicia que tengo no es mía, es la de Cristo. Entonces, si no es mía, ¿cómo puedo transferir la justicia que no es mía? Y yo no he muerto. Entonces yo tendría que morir, y aparte de morir, tendría yo que vivir justamente, lo cual no pude cumplirla. De hecho, no he muerto, ni el que se sacrifica o el que se bautiza ha muerto para transferir la justicia. Si pudiéramos decir que la justicia se transfiere, la única justicia que se transfiere es la de Jesús, que es lo que significa la justificación. Se nos adjudica la justicia de Cristo, su buen accionar, su cumplimiento se nos transfirió a nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, note, él no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros fuésemos hechos justicia en Dios. Dice que él no conoció pecado. Tú conociste pecado, yo conocí pecado, cualquier mormón ha conocido pecado y ellos no pueden transferir. Por tanto, Cristo sí la transfirió porque él no conoció pecado. En el texto que te leí anteriormente dice que él fue como sacrificio de expiación. Expiación, el chivo expiatorio lo que hace es que se te sustituye. Y eso fue Jesucristo el único que pudo haber sustituido por nosotros. Además, 1 Corintios 1, versículo 30 al 31, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho
por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, solamente por medio de Jesús. Nadie puede atribuirle justicia a un muerto, nadie puede salvar a un muerto, solamente Jesús. Por tanto, tercera implicación, si el bautismo de los muertos es cierto, entonces la salvación es por obra. Totalmente contradictorio a las escrituras. Las escrituras me enseñan que es por medio de la fe, te lo acabo de demostrar. Pero si tienes la duda, voy a mostrarte Romanos 4, del 2 al 6. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que crea que aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Así que la salvación no es por obras, sino que es por la fe. Y cuando tengo fe, se me adjudica la justicia de Cristo. Y yo sé los pensamientos que pueden venir en esa idea, pero haré otro video respondiendo si aquel que fue justificado puede vivir en pecado, va a vivir en pecado. Eso no lo hablaré aquí porque no es el tema. Pero entonces, la salvación es por la fe, sin contar las obras. Lo que me hace el acto de justificación, de justo, de santo delante de Dios, es el haber creído en Él. Y ya dije que no cualquier creer, pero eso lo hablaremos más adelante. Además que está Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No puede estar más claro. La salvación nunca es por obra, nunca fue por obra. Ni Abraham fue justificado por las obras, nadie fue justificado por las obras. Fue por la fe, confianza en Jesucristo, en que Él puede ser el sustituto. Cuarta implicación, si el bautismo de los muertos fuera cierto, la salvación es por obras, note, de otro y no la de Cristo. Porque si pudiéramos decir que la salvación fue por una obra, sí, Jesucristo ganó la salvación, Él pagó la salvación tuya y mía por la obra de justicia que Él hizo. Él vivió en obediencia desde que nació hasta que fue hacia la cruz. Esa vida de obediencia pagó, incluyendo su muerte, pagó nuestro precio. Por tanto, la salvación, si fuera por obra, es por la obra de Cristo, recibiendo la obra de Cristo, aceptando la obra de Cristo como sacrificio sustitutorio, no por la obra mía. Pero entonces, si el bautismo de los muertos fuera cierto, entonces yo lo que estoy diciendo es que a mi familiar que murió, mi bisabuela que murió, yo puedo bautizarme por ella y yo la justifico a ella. Por mis obras yo puedo salvarla a ella. Es descabellado decir que yo puedo salvarme por mis obras. Más descabellado aún decir que yo puedo salvar a otro por mis obras. Si yo mismo no me pude salvar, ¿cómo salvaré a otro? ¡Boom! Y ya esto te lo leí en Romanos 4, del 2 al 6. O búscalo tú mismo en la Biblia. Como quiera te dejaré la cita aquí debajo. Quinta implicación, si el bautismo de los muertos es cierto, entonces el bautismo perdona los pecados. La Biblia no me dice eso. En Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Lo que perdona los pecados es la muerte de Jesús, es el sacrificio de Jesús. Por eso menciona la sangre. Es la idea de que cuando Jesús murió, derramó su sangre. Por eso la muerte de Cristo es lo que produce el perdón de nuestros pecados. Pero Colosenses 1:14 también dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados, la redención viene por la muerte de Cristo, por la expiación de Cristo, no por el bautismo. El bautismo es un acto público, una confesión de fe pública que hace evidente una transformación interna. Es decir, internamente yo creí en Cristo y yo morí a mí mismo internamente y resucité en una nueva criatura al haber creído. Por eso cuando voy a las aguas estoy confesando públicamente ese acto que ocurrió en mi corazón. Es decir, cuando yo entro a las aguas estoy muriendo y cuando salgo de las aguas estoy resucitando, diciendo que mi manera de vivir antigua murió y ahora la nueva ha nacido. Entonces una confesión pública que no hace al individuo salvo. Lo que te hace salvo es el creer. El bautismo es el manifiesto de aquel creyente que fue salvado. Entonces, si este texto de 1 Corintios 15, 29 no habla
del bautismo de los muertos o no enseña el bautismo de los muertos porque contradice toda la Biblia, entonces, ¿qué es lo que quiere enseñar este texto de 1 Corintios 15, 29? Vuelvo y leo. Por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si los muertos de ninguna manera resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por ellos? Para entender este texto tenemos que ir a su contexto. Y si usted va, Pablo lo que está haciendo en el capítulo 15 de 1 de Corintios es hablando sobre la resurrección de Cristo y la resurrección en general. El contexto es la resurrección y el apóstol Pablo está argumentando la solidez, la validez, la profundidad de la enseñanza de la resurrección, la veracidad de la resurrección. A tal punto que los paganos creían en la resurrección, no de manera directa, pero de manera indirecta, porque los paganos se bautizaban por los muertos, porque ellos pensaban que de cierta forma aquel que murió iba a resucitar. Entonces los paganos, como tenían cierta esperanza de que los muertos resucitarían, se bautizaban por los muertos, no los cristianos. Por eso el texto dice, ellos, vuelvo y leo, por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Nota que dice, ¿qué harán? Como otra gente, no se refería a los cristianos. Pablo estaba diciendo, dándole validez a la resurrección, que hasta los paganos creen en la resurrección, hasta los paganos tienen esperanza de resurrección. Y eso es lo que le está diciendo. Los muertos de ninguna manera resucitan. Entonces, si los muertos no resucitan, entonces, ¿por qué se bautizan los paganos por los muertos? Esa es la idea. Entonces, Pablo está demostrando contundentemente que la resurrección es tan veraz que hasta los paganos creen en el bautismo por los muertos, porque tienen esperanza de una resurrección. Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es argumentando a favor de la resurrección, no va avalando ni dando como enseñanza que debemos bautizarnos por los muertos. Luego Joseph Smith va a decir que esto es correcto. Él está contradiciendo las escrituras, sacando una doctrina mayor, de una doctrina mayor que es la salvación, está haciendo teología de un texto oscuro y inspirado en su propia persona, porque él dice que fue Jesucristo que les reveló eso. Pero entonces, número uno, ellos basan su doctrina en un texto fuera de contexto. Número dos, basan su doctrina en las enseñanzas extrabíblicas por el profeta Smith y sus profetas. Así que esta enseñanza del bautismo por los muertos es errónea contundentemente. Eso es herejía contundentemente. No se puede hacer doctrina de un solo texto, mucho menos hacer doctrinas fundamentales de citas extrabíblicas, pero muchísimo menos hacer doctrinas fundamental como la de la salvación, con textos extrabíblicos y con pasajes oscuros. Así que la conclusión inevitable, la conclusión inequívoca es que los mormones, por tratar de hacer una doctrina que ni siquiera es bíblica, fundamental, han caído en la herejía y en el sectarismo. Ellos tuercen las escrituras y eso es evidente. Y tenemos un texto que lo acabamos de demostrar contundentemente. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amado y hermano, los que han seguido este evangelio, han seguido un evangelio diferente. Así que si te ha parecido interesante este contenido, por favor compártelo a más personas. Contundentemente, el bautismo por los muertos es erróneo. No, mira que